Bienvenidos a otra cita aquí en el consultorio de la voz. Tenemos un invitado de lujo, un gran locutor, ustedes van a oír esa voz maravillosa, Jaime Espinosa. Locutor chileno, está conectado con nosotros desde Chile, 2 horas después de nosotros. Y Jaime tiene una característica muy particular para nosotros. Él vivió en Colombia, entonces hoy nos trae la unión de esos dos mundos. La locución en Colombia, donde hizo marcas bien famosas. Él fue la voz de RCN Televisión, una cadena muy importante en Colombia. También fue la voz de ETV, una de las compañías más importantes y que le mete mucho. O sea, decir que uno es la voz de ETV en Colombia es saber que es una voz institucional hermosísima con muchas exigencias y ha sido voz de grandes marcas latinoamericanas. Me decía que en Colombia la locución es más grande, es un mercado más amplio, que en Chile es más local. Eso me asombró. Así que le damos la voz a una maravillosa voz. Bienvenido, Jaime, gracias por aceptar la invitación. Hola, Ivette, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por esa presentación. Sí, aquí estamos para poder conversar un poquito acerca de lo que he hecho, de lo que me ha llevado este camino de la locución y pues servir de ayuda para aquellos que están iniciándose también. Y lo vamos a enfocar justamente desde dos grandes ventanas, digámoslo así, Jaime. Una, justamente esos tips que les puedes dar tú a la persona que quiere hacer locución y que quiere hacer locución ahora que las redes nos permiten y que con la pandemia las redes cogieron mucha fuerza, que quieren llegar y trascender del sitio donde estén, llámese Perú, llámese Cuba, llámese Colombia, Chile, el sitio donde estén, puedan trascender. Consejos que les das a esas personas que saben que su voz ya está muy bien formada y quiere trascender. También a las personas que están empezando, eso por un lado. Y quiero cerrar esta entrevista con que nos des unos consejos para los hombres en dos sentidos. ¿Cómo lograr una voz de autoridad? Los hombres, ¿qué consejo le das tú con esa voz institucional tan bien reconocida y paga? ¿Qué consejo les das a los hombres para cultivar una voz de autoridad? Y cerramos con ¿qué consejo les das a los hombres para generar una voz seductora? Buena cosa, ¿no? Ok. Entonces empecemos por estas personas que no tienen mucha formación, pero que quieren que su voz llegue. ¿Qué consejo les darías? Y para ello, cuéntanos brevemente cómo fue que tú llegaste al mundo de la locución, que eso puede ser muy orientador. ¿Cómo llegaste a ese mundo de la locución? ¿Y qué edad tenías? A ver, comencé en radio, haciendo reemplazos los días domingos en radio, en una radio importante en el sur de Chile. Soy de Santiago, pero por cosas de trabajo de mi papá en ese entonces nos fuimos a vivir al sur de Chile. Entonces, estudiando en el colegio, me empezó a cambiar la voz al tener una voz un poco más grave a lo de mis compañeros. Entonces me llamó muchísimo la atención. ¿Qué edad tenías? El hecho de... Perdóname. Tenía como 14, 15 años. Claro, empieza la muda y las diferencias. Entonces me gustaba escuchar comerciales, voces gruesas, un tono bajo, y dije, bueno, esto podría ser bueno, porque me veo rodeado del mundo de la música, que me gusta mucho también el mundo de estar metido ahí como dentro de la farándula, podríamos llamarlo. No es tanto farándula, pero bueno, estar metido dentro de la contingencia de lo que existe en los medios. Entonces me contacté con alguien que me enseñó en ese momento, me enseñó muchísimas cosas, un locutor que se llama Julio Pérez, que es del sur, que trabajaba en esa radio. Y me agarró, me puso a leer diarios, periódicos, y grabado, todo eso grabado.
¿Y buscabas Entonces, interpretar o solo leer? ¿Qué hacías con esos diarios? bueno, él me decía, eran dos opciones. Él me decía, lee como tú lees e interpreta la noticia. Entonces, era más lo que leía en ese entonces, un poco trabado, un poco sin tanta práctica. Entonces era difícil estar una hora metido en un estudio grabando, porque todos los días era así. Llegaba un momento en que me fastidiaba estar todo el día metido ahí, porque yo quería estar en el micrófono haciendo programas, pero no estaba preparado para hacer programas ni para cubrir el turno de algún locutor importante de esa radio. Entonces leía, después me hacía escuchar lo que leía, y cuando escuchaba lo que leía, ahí me daba cuenta de los errores que tenía, que eran muchísimos en ese entonces. Pronunciación, modulación, dicción. ¿Y qué fue lo que más te tocó trabajar? ¿Qué fue lo que más cuando empezaste a oír esas lecturas y con ese método leer, qué fue lo que más te diste cuenta que te costaba? Existe algo que uno cuando es joven, cuando es muchacho, en mi caso, quería sacar la voz gruesa y tenerla todo el tiempo así. Y pues eso no es bueno. ¿Entiendes? Quería parecerme a los otros locutores y me costaba tener mi propio estilo de leer noticias. Las noticias tienen un timing diferente a otro tipo de locución. Entonces no me gustaba mucho leer noticias a mí. Entonces no lo hacía con tanto cariño, entonces por eso me costaba un poco hacerlo. Pero yo creo que me costaba la interpretación, me costaba la modulación, obvio, pues no tenía un curso de esto, entonces me costaba, practicaba mucho, pero me faltaba mucho, me faltaba mucha improvisación, entonces era eso, más que nada. Interesante, entonces empezaste, hasta aquí, los que nos van escuchando, un buen camino que tú recomendarías, leer textos. La locución es eso, es interpretar, tú eres intérprete de lo que otros escriben. Uno se lo imaginó escribiéndolo y tú te lo imaginas leyéndolo. Entonces, es tu imaginación con moldes de lo que estas personas que escribieron el texto, tú vas dándole la idea a este molde, esta forma de esa locución. Eso es la locución. Y dentro de entonces, una sería leer, porque acabas de decir algo bien interesante, interpretar lo que otros escriben, un tanto lo que le pasa a uno como actor cuando cuando hace creaciones colectivas o creaciones propias, pero sí cuando toma todos estos textos clásicos o contemporáneos, pero uno tiene que darle vida con su cuerpo, con su voz. ¿Qué tanto involucra el cuerpo un locutor? Bueno, involucra todo, los ademanes, gesticulas con tu cara, gesticulas con tus manos, haces todo. Entonces, ahí empieza la actuación también. Nosotros somos actores del micrófono. Qué lindo, ¿entiendes? qué lindo. Entonces, nuestra expresión, si estamos tristes, si queremos interpretar algo que sea de tristeza, no vamos a estar leyéndolo riéndonos. Le ponemos ese sentimiento. Entonces, yo creo que también involucra mucho esa parte de la actuación, la locución. Indirectamente, porque yo no lo he estudiado, pero involucra mucho. O sea, ¿cuánto tiempo duraste que empezaras a ser ya llamado, a empezar a entrar en las ligas? Se demora porque los círculos de las grandes ligas es complicado entrar. Es un círculo demasiado en todos cerrado. lados, ¿no? En todos lados. En todos lados, claro. Porque llegan nuevas semillas y las semillas que están, o todos los que están dentro de eso, dicen, bueno, viene otro, nos va a quitar el trabajo, va a empezar a funcionar más. Entonces también existe mucha envidia en este medio. Pero bueno, uno tiene que estar dispuesto a que va a muchos no y muchos sí. Mira, tengo una hija que es bailarina y alguna vez me decía, vive en Europa, bailarina moderna y contemporánea, y me decía, mamá, a este punto he escuchado más o menos 48 no y solo 2 sí. Y uno de esos sí no estoy tan segura si es un sí pleno. Y esa es esa resiliencia
de tener su objetivo y poder asimilar tantos nos. Sí, claro. Van a haber nos que nos, valga la redundancia, que nos hagan sentir incómodos, que para esto no servimos, que en realidad elegí algo que no era lo mío, y teniendo la voz o teniendo lo mismo caso de tu hija, sabiendo que puede hacerlo bien, y van a ver van a ver esos no que nos van a desmoralizar. Yo creo que ahí está la constancia que uno tenga en esto. Bueno, ese no te da la fuerza para seguir y hacerlo mejor, para que ese no de esa persona que te lo dijo se vuelva en un sí más adelante. ¿Entiendes? Qué maravilla. A lo mejor para esa persona no estabas preparado en ese momento, pero llegará el momento que lo estarás. Qué lindo lo que estás diciendo, Jaime. Y entonces dirijámonos a esas personas que están preparándose para ser locutor, que quieren, que tienen ese gusto por su voz, incluso que ni siquiera se dan cuenta que pueden tener una maravillosa identidad vocal. ¿Cómo conseguir esa identidad vocal? Eso que te hace que seas tú, porque me he dado cuenta que muchas veces ni siquiera son voces que desde el punto de vista de la moda de ese momento sean voces bellas, pero son unas voces que tienen una identidad fabulosa. ¿Qué consejo les darías a esas personas que están empezando para crear una identidad vocal? ¿En qué se deben formar? Yo creo que lo más importante es ser auténtico, no copiarle a nadie. Ajá. Si bien podemos sacar pedacitos de lo bueno de otra persona o de otro profesional, no es copiar porque ya existe ese profesional, ¿ya? Entonces, no pueden haber dos de lo mismo. Y esto pasa mucho en este medio, que muchos quisimos copiar en algún momento a alguien que era famoso, pero ya existe uno de esos. Entonces tenemos que buscar ser originales, buscar nuestro camino por dónde va. Si te gusta la locución juvenil, dedícate a hacer locución juvenil. Si te gusta la locución un poco más formal, dedícate a hacer locución más formal. Y ese va a ser tu nicho. Pero no tratando de copiar al común de todos o la moda de todos. Ajá. O sea, no, las modas pasan. Las modas pasan. Entonces, Sí. lo que es moda hoy, mañana a lo mejor no es. Mira, Pero me he dado cuenta que como las modas pasan, hay cosas que prevalecen, y es la formalidad muchas veces, es la calidez, es el cómo tú hagas las locuciones. Sí, yo en los años 90 empezó una moda y se prolongó un buen tiempo, que le dio mucho trabajo a las fonoaudiólogas y fonoaudiólogos, y era utilizar la voz bastante estrecha con golpes. Nosotros los fonoaudiólogos hablamos de golpes glóticos, golpes que hacen mucho daño, que en el canto se usan pero de otra manera, pero en la voz hablada pueden hacer mucho daño, en ese golpe que dan las cuerdas, como estamos aquí ahora, en decir ahora o estamos aquí, sino Claro. ahora. Y se volvió esa moda, y sí que hubo nódulos y pólipos en las cuerdas, y pues esa moda trajo mucho trabajo para varios fonoaudiólogos que se dedican a la voz. Entonces, sí, modas Sí, claro. que hicieron que la voz no permaneciera. El instrumento que debemos cuidar los que trabajamos en esto es la voz. Sí. Entonces, Exacto. muchos no lo saben, por sacarle provecho, por llegar a tonos o tonalidades que no son la tuya, porque el creativo te lo pidió, es un grosso error. Entonces, me ha pasado por experiencia personal que Jaime más arriba, que oye, yo no puedo más, ya hasta ahí llego. O sea, pues Bueno, sí, entonces, es mi voz, uh-huh. es mi voz y es mi trabajo y lo tengo que cuidar. Entonces nadie le va a venir a decir a uno, oye, escúchate, te enfermaste de la voz, entonces te voy a mantener. Esto es un instrumento para nosotros y hay que cuidarlo. Recapitulemos, porque estás diciendo cosas fantásticas y quiero que da mucho camino a las personas que quieran empezar en esto. En primer lugar, leer. Segundo, buscar un estilo auténtico que vaya más allá de la moda, sino tu propio estilo, tal vez crear tu propia moda, tu propia forma de hacer la partitura. Por supuesto. Cuidar mucho su aparato vocal. En la parte mecánica, ¿qué les recomiendas para entrenar la articulación, que la articulación de las palabras sea clara, fundamental? ¿Y qué les recomiendas para que la voz
crezca más, además de conocerte, porque tú acabas de decir un punto muy importante. Hay que conocer tanto para decirle a la persona, hey, hasta allá no llego porque me lesiono, o hasta allá no llego porque estas son mis posibilidades. Hay que poner ese límite. Yo creo que hay que poner ese límite. Yo creo que el trabajar en locución, la plata no lo es todo, ¿ya? Y me refiero a eso porque no puedes hacer algo para dañarte y quedar lesionado en una locución donde gritaste 30 segundos y quedaste lesionado por 2 días. Es verdad, es verdad. Entonces, y ese trabajo de articulación, el trabajo de respiración, ¿qué les aconsejas tú en esa parte que nosotros los fonoaudiólogos llamamos biomecánica, para trabajar su respiración, su potencia, su articulación? Tenemos los resonadores, tenemos la respiración, tenemos la modulación, leer bien. Hay muchos, el lápiz, el famoso lápiz para soltar la lengua, leer con el lápiz, mirarte al espejo para leer un cuento de niños, leer una novela de fantasía, leer cuentos eróticos, leer de todo. ¿Para qué? Para que tu interpretación a todo eso que estás leyendo vaya agarrando un nicho dentro de tu trabajo. Si lees para niños, vas a leer muy entretenido y le vas a contar el cuento al niño. Si lees para una ama de casa que quiere hacer una comida, nosotros te vamos a dar la receta perfecta para que puedas cocinar lo que tú necesitas. Son ejemplos, pero eso es nuestra resonancia y todo lo que tú empieza aquí. Bueno, tú como fonoaudiólogo lo sabes, ¿no? Y empieza acá, todo en este círculo. Entonces, abrir nuestra boca para hablar, para gesticular, para modular es importantísimo. La lengua es un músculo muy pequeño, pero si lo sabemos ocupar, es muy gratificante. Sí, es la bailarina mayor de la palabra y es difícil de domar en todo sentido ese músculo. Mira que con lo del lápiz yo estudié mucho eso porque yo sentía que me hacía daño y empecé a averiguar y a varias personas les hacía daño. Otro día te enseño el truco. Bueno, tengo un video en donde digo cómo se puede reemplazar el lápiz porque sí, existe la fórmula de la mano también, hablar con la mano. Eso es una forma también que ayuda. Sí. Y bueno, hay otras técnicas. El corcho y hay muchos otros. Hay muchos métodos y cada cual debe ir encontrando, pero hay unas pautas que nos ayudan muchísimo. Tú manejas muy bien eso, yo no tanto. pero ya quisiera yo miren, ya quisiera yo recibir el dinero que recibe una voz como la de Jaime, cultivarla de esa manera. No es tanto tampoco, no es tanto. Jaime, ¿qué le aconsejas a una persona que ya ha cultivado su voz, que ya siente que su voz ha tenido trabajo de lectura, de perfeccionar su articulación, de sentir los resonadores, es decir, yo comparo esto de la resonancia, permíteme un momento, como cuando uno descubre que tiene una casa, que tiene muchas habitaciones, una mansión, y solo ha estado ocupando pocas habitaciones, 1, 3, y entonces resonar es ocupar todas las habitaciones de esa casa y cada vez más, y a veces ir hacia una casa porque quiero allí hacer un efecto o bajar hacia otra parte de la casa. Es que con los resonadores, ahí te das cuenta de lo que puedes hacer en realidad. ¿Cuáles son tus voces? ¿Cuál es la respiración que puedes utilizar para diferentes voces? La voz es una, pero los tonos, ¿cuáles tonos puedes llegar? ¿Entiendes? Danos un ejemplo de esto que nos acabas de decir. Me parece la respiración que se puede usar para cada voz. Esto me encanta, nunca lo había oído. Danos un ejemplo. Cuando tenemos una locución que es para un preservativo, por ejemplo, nosotros no sacamos una voz, oye, ven a comprar el preservativo. ¿Me entiendes? Porque es un momento de intimidad de una pareja, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos nuestro tono de voz, sacamos un poco más nuestra voz, expandemos un poco más para no susurrar, sino ocupar más nuestro aire. Es decir, los nuevos condones tanto te ayudarán a sentir mejor sensación. Pero sonaría distinto si yo ocupara solamente el aire para decir, los nuevos condones tanto te ayudarán solo para... Es un momento íntimo. Entonces nos metimos en la película, ¿cierto? Bajamos el tono
respiramos diferente y manejamos diferente la entonación de la voz. ¿Cómo entonces hace una persona? Ya vamos a hacer un ejercicio más sobre eso. Yo aquí a veces lo sorprendo, pero ¿cómo hace una persona para lograr ser internacional como tú lo has sido? ¿Cómo, aprovechando estas redes ahora, tú tienes ahí en tu propia casa, tienes tu estudio? Jaime ha creado su estudio desde aquí estoy en él. Sí, y me mostraba, mira, este es un cuarto que yo tengo, allá estoy viendo pasar por esta ventanita a mi hijo, y me parecía muy lindo porque él es amo de casa, él que está con sus hijos, es papá y mamá de sus hijos, y a la vez ejerce su profesión allí. Para algunos el trabajo ideal está en su casa, puede estar con sus chicos compartiendo, y a la vez trasciende a muchas marcas latinoamericanas. Entonces, ¿cómo hace alguien para ser internacional? Aprovechando ahora estas facilidades. Tú sabes que nosotros los chilenos tenemos un hablado un poco cantado. Sí. ¿Ya? Y nos comemos mucho las S y las R's. A veces no entiende uno, ¿no? Sí. No entiende uno. Sí. No, hablamos un poco rápido, bastante rápido diría yo. Yo creo que, mira, yo voy a enfocar esto internacional en solo la lectura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la lectura te lleva a otros mundos. ¿Me entiendes? Entonces tú te sumerges en la lectura y empiezas a leer sin un tono específico. ¿Ya? Entonces no hay un tono en una escritura, es el tono que tú le pongas. ¿Me entiendes? La lectura fue hecha sin un tono, solo con la imaginación de esa persona que lo escribió. Vuelvo a eso. Pero ella no imaginó eso que escribió con un tono específico, brasilero, argentino, uruguayo, paraguayo, colombiano o el que sea. No lo imaginó, lo escribió para que fuera internacional. Para que tú le pusieras el tono, si va por el bosque, si va por la calle, si va por la playa, tú le pones el tono. ¿Me entiendes? Pero para lograr eso, es solo lectura, leer. Eso me lo inculcaron a mí. Lee. La mejor forma de tener buena dicción, modulación y pronunciación es leer, pronunciar bien. Te hace que tu locución sea buena, ya que suene no a los países donde tú vives, suene internacional, que se pueda escuchar, que la pueda entender todo el continente. ¿En qué está el secreto de la neutralización? La famosa neutralización de acentos que es rebatida. ¿En qué está ese secreto de una voz como la tuya, que realmente superar el acento chileno y esa manera de dicción tan particular que a veces no es entendible, ese atropello a veces en la velocidad? ¿Cómo puede hacer una persona para lograr esa neutralización de acentos que le gusta, mejor dicho, que no es solo útil para los locutores, sino por ejemplo en contact center, en todo este tipo de exigencias internacionales, en presentación de televisión? ¿Qué secretos das para la neutralización de acentos? La neutralización de acento es hablar bien, pronunciar bien. No hay nada como específico. Yo creo que tienes que escuchar a otros locutores cómo lo hacen. ¿Ya? Yo creo que eso se da innato también. Para mí no hubo como algo, oye, voy a dedicarme a ser neutro, porque no me di cuenta cómo pasó. ¿Me entiendes? Entonces no hubo una fórmula de decir, a ver, voy a estudiar ser neutro. Porque neutro puede ser también para los mexicanos y para nosotros lo escuchamos mexicano. Sí, claro que sí. Hagamos aquí un ensayo, un juego. Jaime vivió en Bogotá, Jaime vivió en Medellín, en Colombia. Su carrera se disparó en Medellín, siendo voz importante de, por ejemplo, la alcaldía de Medellín, el metro de Medellín, que es una institución y todo un elemento muy querido y querible en Medellín, la clínica de Medellín, y bueno, luego llegó a Bogotá y su carrera crece más porque pues Bogotá dispara muchas cosas. Te la voy a poner fácil, solo dinos en una entrada de un programa muy chileno y una entrada de un programa muy como lo hace Jaime ahora para tener ese acento que sea internacional.
Yo creo que muy chileno sería como, hola, bienvenidos, estamos a esta hora de la tarde en este programa. Hablamos así los chilenos, un poco saltado, un poco gritado. Hola, bienvenidos. Nos comemos las heces. A mí me cuesta comerme las heces acá. Mira, y te voy a contar una anécdota. Yo llegué acá a grabar, cuando volví de Colombia, vine a trabajar, me llamaron para hacer un casting. Y el operador que me estaba grabando, el ingeniero, me dice, Jaime, pero tienes muchas heces. Entonces aquí en Chile no se usa mucho la S. Pero, y me pongo a debatirle, pero el texto tiene heces. ¿Cómo me las como? No sé cómo comérmelas. ¿Cómo borrarlas? Pero es que aquí en Chile no se usa. Entonces me ha costado muchísimo dejar un poco las heces. Interesante. Bueno, y en Colombia sería, hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio en el cual disfrutaremos de tal cosa. O sea, gritamos también menos. Pronuncian mejor. Yo tengo que decirlo, Colombia habla muy bien el español, los colombianos. Nosotros tratamos de hacerlo, pero aquí te miran feo cuando pronuncias muy bien las palabras. Y no sé, es como la idiosincrasia nuestra. Mira la voz y la idiosincrasia. Y pasemos a esa última parte, dos elementos. Una, dale secretos aquí a los hombres, qué rico yo estar escuchándolos. Secretos a los hombres para generar una voz de autoridad a todas aquellas personas que tienen que, como ejecutivos, como líderes en diferentes áreas, como personas que van a pedir un empleo, por ejemplo, una entrevista en una universidad, para mostrar una voz de autoridad masculina, una voz que genere liderazgo masculino desde tu experiencia. ¿Qué secreto les das a esas personas para lograr una voz que llame la atención y genere ese liderazgo masculino? Yo creo que lo importante de tener una voz de liderazgo es saber hablar, saber comunicar tus ideas, expresarte bien, ¿ya? Tener clara tú la película de lo que vas a hablar, no titubear, ¿ya? Tener el concepto claro de lo que vas a hablar, con bases a lo que estás hablando. Eso yo creo que es parte de la autoridad de una persona que dirige un grupo. ¿Ya? El que dirige un grupo o el que dirige una empresa tiene que conocer la empresa, no improvisar acerca de la empresa, ¿ya? Y cuando tiene eso, pues va a dirigir su empresa o al grupo que dirige bien. Hablar bien es la parte más importante. Sí, ¿ya? Sí, total. Y es una combinación, tú acabas de decir. Si tú hablas bien, vas a ser escuchado, ¿entiendes? Pero si hablas bien y también le metes inteligencia y le metes comprensión y le metes que te puedan entender, la sacas del estadio. Bien, tenemos una persona que es, o sea, uno de esos ejecutivos varones que sabe muy bien, que ha estudiado muy bien esa empresa o incluso que ha creado esa empresa, que ha hecho su emprendimiento. Y que va a llegar a posicionar su empresa o a hablar ante el grupo, o que lo va a poner aquí en video en las redes para que su empresa sea llamada. Esa persona tiene muy bien todo lo que es el conocimiento y el texto para decir, y además ama lo que hace. Además, entonces se pone a trabajar su articulación para hacerla más clara. Pero muchos de los varones que allá, sotoboche, allá escondidas, me dicen, ¿cómo hago, Ivette, para lograr que mi voz se oiga más gruesa? Porque siento que mi voz es chillona, y eso sí que le preocupa a muchos varones. Se me han acercado, ¿cómo hago para que mi voz, porque es que mi voz se oye chillona y siento que le falta carácter? ¿Cómo darle carácter más masculino a esa voz? Comillas, no más masculino a esa voz. ¿Cómo hacen ellos? Porque su queja, yo te sé todo, pero mi voz no me gusta y me hace sentir incómodo porque la siento más hacia la tendencia de un gallito que hacia la tendencia de un oso, y quisiera que tuviera más profundidad. Es un poco difícil cambiar ya lo que tú tienes con lo que tú tienes de base, ¿ya?
es imposible lograr que tu voz se vuelva de la de un oso, por así decirlo. Porque ya bueno, pero ¿cómo robustecerla? Tengo los músculos que tengo y la voz es un músculo. ¿Cómo has hecho tú para robustecerla a partir de lo que tenías? Bueno, yo creo que ahí entra la parte de ejercicios, la parte de usar tu respiración, aprender a respirar bien, usar un poco más tomar algunos cursos de actuación, de canto lírico, que te ayuda mucho también a proyectar más tu voz, ¿me entiendes? A poder hablar un poco más lento, tal vez, un poco más pausado, ayuda muchísimo el hecho de que uno hable más pausado porque te presta más atención también, ¿ya? Pensar para hablar es importante eso, ¿ya? Si tu voz tiene matices de gallo y que tú no hablas tan... Eso no significa... Eso no... Yo creo que ahí entra un especialista en el cual le ayuda a trabajar sus cuerdas vocales, ¿cierto? Le ayuda a los resonadores, ocupa los resonadores, pero eso es aprender a respirar. Y aprender a respirar me lo enseñas tú en este caso, ¿cierto? Jaime, esto se hace así. Yo creo que no deben desmoralizarse por un tono de voz que no sea el de un locutor. Si no, sácale partido a lo que tienes. ¿Y cómo puedes sacarle partido a lo que tienes? Pues asesorándote por personas como tú, como yo, ¿ya? Una persona que te enseña a expresarte, sacarle provecho a otras cosas y que no sea tanto lo principal tu voz, sino otros detalles. ¿Entiendes? Miren, aquí es muy importante lo que acaba de decir Jaime. La gente, por ejemplo, cuando va a cantar, y lo he insistido en otro programa, cuando va a cantar y quiere cantar bien, contrata a un maestro de música. Cuando quiere hablar, si acaso contrata a alguien de discurso, pero no trabaja sobre su voz hablada. Y la voz hablada se ha de entrenar en la parte biomecánica por un profesional fonoaudiólogo. Y en la parte artística o en la parte de lograr más impacto, dependiendo de lo que tú quieras hacer, de un actor si es para la actuación, de un locutor si es para la locución, o de un locutor si quieres tener una voz de más autoridad, un locutor institucional, como es el caso de Jaime, que se dedica a locución institucional y comercial. A partir de esa locución comercial, dale secretos específicos a los hombres para lograr una voz seductora que no se oiga acartonada ni cursi. Dale secretos de seducción con la voz, Jaime, a los varones que estén escuchando esto. Yo creo que todo lo que tú haces, todo lo que tú entregas, en mi caso personal, todo lo que yo hago, lo hago con el corazón. Ahí nacen todos los sentimientos para poder hacer algo, ¿cierto? Y una voz seductora, para tener una voz seductora, yo creo que voy a repetir y voy a redundar y voy a ser majadero con el asunto, pero todo requiere una buena lectura. El que tú leas, ¿ya? Porque es muy diferente enamorar o ser seductor con alguien o con un comercial. En un comercial es muy diferente ser seductor a una mujer, ¿ya? Porque lo que te puede gustar a ti, a otra no. Hay mujeres que a muchas mujeres no les gusta la voz de un hombre que tenga la voz gruesa. Les gusta una voz normal, ¿me entiendes? Pero ahí se complementan otros atributos, en cómo hablas, en cómo te expresas, en cómo vistes, en cómo te relacionas con tus pares. Yo creo que la conquista empieza por ahí más que por la voz. Si bien la voz es importante porque es un instrumento con el cual te diriges, pero también hay otros arandelas de este árbol. Pero la parte importante es leer, instruirte, saber hablar y hablar con base. Eso es seducir a algo, seducir a la audiencia, tener una base de lo que estás hablando, no pararte a improvisar y quedar mal porque no supiste de qué se trataba lo que se estaba hablando. Entonces yo creo que eso encanta, y ahora volviendo un poco a la parte comercial, seducir en la parte comercial es meterte dentro de la película,
te vuelvo a repetir, si quieres hablar acerca de que, no sé, alguna parte seductora de un chocolate, imagínate comiendo el chocolate, ¿ya? Seduce el aroma al café, este aroma a café seductor, podríamos tomarnos unos juntos, ¿me entiendes? Y te imaginaste el café y lo sentiste ahí, sentiste la taza de café ahí. Eso es pasar esa seducción que tú sentiste, que me sedujo el café, transmitirla. Y que tú, como oyente, también puedes decir, oye, en realidad sentí el olor a café, me encantaría tomarme un café ahora. Genial, genial. Cerrando esto, voy a poner mi prueba y es... Ya, ¿cuál es tu prueba? La voz, nosotros, o bueno, yo acostumbro mucho decir, para lograr una voz expresiva, vivencia con tu voz, conecta con tu voz las imágenes, las sensaciones y las emociones que hay en las palabras. Entonces mi prueba va a ser, vamos a tomar la frase, hoy es jueves, neutra, el día de hoy, y vamos a pasar esa frase, hoy es jueves, que es neutra, y tú nos vas a hacer aquí un atletismo con tu voz, con tu gran interpretación. Yo te voy a mandar primero imágenes, después te voy a mandar emociones y cerramos con sensaciones. Y tú nos vas a hacer sentir esas imágenes, sensaciones, emociones con tu voz. ¿Listo? Tenemos la palabra, la frase hoy es jueves. Sí, entonces te la voy a mandar con una imagen. Hoy es jueves con la imagen mar profundo. Hoy es jueves. Muy bien. Con la imagen día y la imagen noche. Hoy es jueves. Día. Hoy es jueves. Noche. Con la imagen amplio y la imagen estrecho. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Ok. La imagen varón, mujer. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Ok, muy bien. Ahora vámonos. Es que a mí me da risa cuando tratan de tomar las voces nuestras. Pero bueno. Oye, yo tengo un amigo, hago un paréntesis, yo tengo un amigo que es locutor en Uruguay. Oye, y él habla como mujer, habla. O sea, él puede ser el tono de mujer. Perfecto. Perfecto. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Y ha grabado comerciales siendo mujer. Increíble. Y he visto también en cantantes y en todo, hay unos elementos hermosísimos que he encontrado. Pero ese caso me parece interesantísimo porque lo he visto en la voz cantada, no lo he visto tanto en la voz hablada. Qué belleza. O se le escucha falso. Qué rico conocer una voz así. Y créeme, si yo te mando, bueno, tendría que buscarlo porque está en YouTube, pero si yo te mando un audio de él hablando como mujer, tú vas a pensar que es una mujer. Increíble. No se le nota para nada falso. Sí, porque es que algunos caen entonces en afectaciones que no es la manera como nosotros las mujeres hablamos. Me acuerdo de una película que se llamaba Tootsie, en donde Dustin Hoffman dijo, hacer esta mujer me costó mucho porque me daba cuenta que estaba siendo una mujer afectada, la caricatura de una mujer, pero lograr ser la mujer me implicó mucho. Y claro, lo logró con un éxito increíble. Es muy difícil ponerse en el papel de otro género. Sí. Vamos con emociones. Hoy es jueves con la emoción de paciencia. Hoy es jueves. Ok. Seducción. Hoy es jueves. Melancolía. Hoy es jueves. Ensoñación. Hoy es jueves. Ah, qué bien. Y vamos a cerrar con sensaciones. Hemos pasado por imágenes, ahora hemos emociones y ahora sensaciones. Sí, más palpable. Es que me pongo la película, ahí estoy como...
Yo creo que uno tiene que aprender a conocerse también en esta parte de la locución, ¿ya? Conocerte, tu ser íntimo contigo mismo, ¿ya? Saber tocarte cuando hay una locución. Por ejemplo, yo aplico mucho la locución, aplico mucho la enseñanza de que le estoy leyendo un cuento a un niño y trato de sobarme y como que le estoy haciendo cariño a uno de mis hijos y eso es importante. Qué bello, esa conexión. Qué hermoso. Frío versus cálido. Hoy jueves está muy frío. Hoy jueves está exquisito el clima. Viscoso. Hoy es jueves con viscoso. Hoy es jueves. Cítrico. De jueves. Asfixia. Hoy es jueves. Y por último, rojo. Hoy es jueves. Me imagino un Ferrari. Mire qué interesante lo que el rojo puede significar. Sabes que cuando yo te dije rojo, no sé por qué, me imaginé salsa de tomate. Pero mira, yo me imaginé un Ferrari corriendo como hoy es jueves y pasó como ¡wow! Muy rápido, ¿verdad? Pero ahí está, mira, todo lo que te imaginaste es tú. Si tú fueras un copy de una agencia, me podría, Jaime, yo me imaginé esta lectura en una salsa de tomate. Ya, te puedo decir, jueves rojo, yo me lo imaginé con un Ferrari porque ya estamos casi finalizando la semana y puedo salir a darme una vuelta. Ahí están las ideas, ¿viste? Las ideas que se pueden mezclar. Genial. Jaime, de verdad, gracias, no solo por dejarnos oír tu voz, sino a través de ella tu generosidad y tu corazón. Muchísimas gracias por traernos desde Chile tanto cariño. No, gracias a ustedes por esta oportunidad de poder darles un poquito de lo que sé. No es mucho de lo que sé. Quisiera saber más cosas. Yo creo que uno nunca deja de aprender en esto de la locución. Siempre hay cosas que va a aprender de las nuevas generaciones también. Agradecidos por esta oportunidad, por el tiempo, por la dedicación, por estar pendientes de mi trabajo. Y bueno, en lo que les pueda ayudar, muy bienvenidos. Yo tengo la disponibilidad y disposición de hacerlo para que se puedan estar en contacto conmigo, no tengo ningún problema. Para una persona que te quiera contactar, ¿en dónde te consigue? Bueno, no tengo página web, la dejé hace mucho tiempo porque, pues, la verdad, nunca me salió en contacto de mi página web. Por mis redes sociales, Jaime Espinosa López en Facebook. En Instagram estoy como La Voz de Tus Ideas 75, eso sí es pegado. Y de todo corazón, muchísimas gracias. No, a ti, muchas gracias, Ivette. A ustedes también gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión del Consultorio de la Voz, una nueva cita. Y si este video te gusta y le das un valioso me gusta, a nosotros sí que nos gusta. Lo esperamos aquí en otra cita en el Consultorio de la Voz. Gracias. Let's go.